Nunca pensé que perder casi 6.000 € me iba a doler menos que perder a la persona a la que se los presté. Porque el dinero, al final, es un número. Un golpe al presupuesto, meses más apretados, algún plan que se cancela. Pero descubrir que tu mejor amigo de más de 20 años te miró a los ojos, te pidió ayuda, y después decidió desaparecer como si tú fueras el problema, eso es otra cosa. La última vez que vi a Sergio me abrazó fuerte, como siempre hacía cuando estaba nervioso. Me dijo que en 2 semanas me devolvería una parte, que estaba organizando todo, que lo peor ya había pasado. Recuerdo incluso el olor a café en su chaqueta, porque acabábamos de salir de un bar pequeño cerca de mi casa. Hermano, te juro que esto no lo olvido en la vida, me dijo. Y yo le creí. No porque fuera ingenuo. No porque el dinero no me importara. Le creí porque Sergio no era solo un amigo. Era parte de mi historia. Nos conocíamos desde los 14 años. Habíamos pasado por todas esas etapas raras que convierten a alguien en familia sin tener el mismo apellido, las primeras salidas, los trabajos basura después del instituto, las novias que duraban 3 meses. Las discusiones absurdas sobre fútbol, las noches en las que uno se quedaba en casa del otro porque no quería volver a la suya. Durante años, si alguien me preguntaba quién era Sergio, yo no decía un amigo. Decía, es como mi hermano. Y lo decía sin pensarlo demasiado. Sergio siempre fue el más carismático de los dos. De esos tipos que entran a un bar y en 10 minutos ya están hablando con todo el mundo. Tenía facilidad para caer bien, para contar historias, para hacer reír incluso cuando estaba contando algo que, en el fondo, era un desastre. Yo era lo contrario. Más callado, más ordenado, más de hacer cuentas antes de tomar decisiones. El tipo de persona que guarda los recibos en una carpeta y anota gastos en una libreta. Supongo que por eso nos llevábamos bien. Él traía la espontaneidad. Yo traía la estabilidad. Durante mucho tiempo funcionó. Cuando empezamos a trabajar, nuestras vidas tomaron caminos distintos, pero nunca dejamos de vernos. A veces pasaban semanas, incluso meses, pero siempre terminábamos sentados en el mismo bar de siempre, pidiendo café o cerveza barata y hablando de cualquier cosa. Sergio tenía esa costumbre de aparecer sin avisar. Un jueves cualquiera podía tocar el timbre de mi casa con una bolsa del supermercado y decir: traje algo para cenar. La mitad de las veces eran empanadas frías o pan con jamón, pero lo importante era la excusa para sentarse a hablar. Cuando conocí a Laura, mi pareja, Sergio fue una de las primeras personas a las que se la presenté. Recuerdo perfectamente esa noche. Habíamos hecho pasta en casa, nada complicado, y Sergio llegó tarde como siempre, golpeando la puerta con los nudillos. ¿Este es el famoso Sergio?, le dijo Laura cuando lo vio entrar. Él mismo, respondió él levantando las manos. No escuches todo lo que Dani diga de mí. En menos de 10 minutos ya estaban riéndose. Eso era lo que tenía Sergio. Caía bien casi automáticamente. Durante años, Laura también lo consideró parte del círculo cercano. No lo veía tanto como yo, pero sabía que era importante para mí. Aunque, con el tiempo, empezó a notar cosas que yo prefería ignorar. Pequeños detalles. Nada dramático. Por ejemplo, Sergio tenía la costumbre de pedir pequeñas cantidades de dinero y devolverlas tarde. ¿Tienes 20? Mañana te los paso. ¿Me prestas 30 hasta el viernes? No era frecuente, pero pasaba. Y siempre terminaba pagando, aunque a veces 2 semanas después. Para mí no era un problema. Nunca lo vi como algo grave. Es Sergio, decía yo. Siempre fue un desastre con la plata. Laura no discutía mucho, pero una vez, después de que él se fuera de casa, me dijo algo que en ese momento me pareció exagerado. Estábamos recogiendo los platos de la cena cuando comentó: tu amigo es simpático, pero vive demasiado al día. Siempre fue así, le respondí. Ella se encogió de hombros. No digo que sea mala persona. Solo digo que parece acostumbrado a que otros lo ayuden. En ese momento me molestó un poco escucharlo. No porque Laura estuviera atacándolo, sino porque sentí que estaba juzgando algo que para mí era normal. Las amistades largas tienen esas cosas. Uno conoce los defectos del otro y aprende a convivir con ellos.
O al menos eso pensaba yo. Durante años Sergio también estuvo presente cuando yo lo necesité. No con dinero, porque ninguno de los dos tenía mucho en esa época, pero sí con tiempo. Con compañía. Con esa sensación de que, pase lo que pase, hay alguien que te conoce desde antes de que tu vida se complicara. Por eso, cuando aquella noche apareció en mi casa con cara de no haber dormido bien, no me sorprendió que tocara el timbre sin avisar. Lo que me sorprendió fue su expresión. Sergio siempre llegaba hablando. Aquella vez entró en silencio. Traía una bolsa de plástico en la mano, pero ni siquiera la dejó en la mesa. Se quedó de pie en el pasillo mirando el suelo. ¿Todo bien?, le pregunté. Tardó unos segundos en responder. Más o menos. Laura estaba en la cocina preparando café y asomó la cabeza al escuchar su voz. «Hola, Sergio». «Hola», respondió él con una sonrisa cansada. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La cafetera hacía ese ruido constante de burbujeo mientras Sergio miraba el teléfono como si estuviera esperando algo. ¿Pasó algo?, volví a preguntar. Suspiró. Sí, bueno, varias cosas. No entró en detalles al principio. Habló de problemas en el trabajo, de algunas cuentas atrasadas, de discusiones con su madre. Nada que sonara completamente fuera de lo normal en alguien que siempre había vivido un poco al límite. Pero había algo distinto en su tono. Algo más pesado. Laura dejó 3 tazas de café en la mesa y volvió a la cocina para dejarnos hablar tranquilos. Sergio dio un sorbo y luego se pasó la mano por la cara. No sabía muy bien a quién más venir a ver. Esa frase, en ese momento, no me pareció extraña. De hecho, me hizo sentir lo que uno siente cuando alguien cercano confía en ti: responsabilidad, sí, pero también cercanía. ¿Qué necesitas?, le pregunté. Sergio tardó un poco en responder. Miró la mesa, después la taza de café, y finalmente levantó la vista. Dani, necesito pedirte un favor grande. En ese momento todavía no sabía cuánto iba a cambiar esa conversación mi forma de ver nuestra amistad. Ni que ese favor iba a convertirse en la razón por la que, meses después, estaría parado frente a la puerta vacía de su apartamento preguntándome cómo alguien puede desaparecer así de la vida de otra persona. Sergio no dijo nada durante unos segundos después de soltar esa frase. Se quedó mirando la taza de café como si estuviera calculando algo en su cabeza. Yo ya lo conocía lo suficiente para notar cuando estaba nervioso. Movía el pie debajo de la mesa, tamborileaba los dedos, evitaba mirarte directamente. Aquella mañana hacía las 3 cosas al mismo tiempo. ¿Qué tipo de favor?, pregunté. Él soltó una risa corta, incómoda. Uno que me da mucha vergüenza pedir. Eso ya me puso en alerta. No porque pensara lo peor, sino porque cuando alguien empieza así normalmente lo que viene después es algo importante. Sergio respiró hondo. Es por mi mamá. Ahí levanté la vista. La madre de Sergio siempre había sido una mujer tranquila, de esas que te saludan con cariño aunque no te vean hace años. Yo la había visto varias veces cuando éramos más jóvenes, cuando todavía pasábamos tardes enteras en su casa jugando videojuegos o viendo partidos. ¿Le pasó algo?, pregunté. No, bueno, sí, pero no es de salud, dijo él. Es el departamento. Y entonces empezó a contar la historia. Según él, llevaba meses ayudando a su madre con el alquiler porque la pensión no le alcanzaba. Al principio había sido algo temporal, pero después se fueron acumulando pagos atrasados. Entre una cosa y otra, el dueño del departamento ya estaba harto. Me dieron un ultimátum, dijo, frotándose la frente. O pago lo que falta esta semana o empieza el proceso para sacarla. Sentí ese nudo automático en el estómago que aparece cuando alguien cercano te cuenta un problema serio. ¿Cuánto falta?, Sergio tardó unos segundos en responder. Un poco más de lo que pensé que iba a faltar. No me gustó la forma en que lo dijo. ¿Cuánto?, repetí. Miró la mesa. 5.800. La cifra cayó en la cocina como algo pesado. No era una cantidad absurda para una emergencia grande, pero tampoco era algo que alguien sacara del bolsillo sin pensarlo. Sergio levantó la mirada rápido, como si quisiera aclarar algo antes de que yo dijera nada.
Ya sé que es muchísimo, se apresuró a decir. No te estoy pidiendo que me lo regales. Solo necesito cubrir esto para que no la saquen del departamento. Después lo voy devolviendo. Se inclinó un poco hacia adelante. En serio, Dani. Lo tengo calculado. Esa frase me hizo fruncir el ceño. ¿Calculado cómo? Con el trabajo nuevo que me confirmaron, respondió. Empiezo el mes que viene. Voy a poder pagarte en 3 partes. 2, si me organizo bien. No parecía una historia improvisada. Tenía números, fechas, explicaciones. Y, sobre todo, tenía algo que a mí siempre me desarmaba, la idea de que alguien cercano estuviera pasando un momento límite. No sabía que tu mamá estaba tan complicada con el alquiler, dije. Sergio se encogió de hombros. No quería contarlo mucho, ya sabes cómo es ella. Le da vergüenza todo esto. En ese momento Laura pasó por detrás de nosotros para buscar algo en la alacena. No dijo nada, pero noté que había escuchado parte de la conversación. Sergio también lo notó. Bajó la voz. Mira, Dani, si no puedes, lo entiendo. De verdad. Pero no lo dijo como alguien que realmente espera un no. Lo dijo como alguien que ya sabe cuál va a ser la respuesta. Solo pensé en ti porque, bueno, eres la única persona que conozco que podría ayudarme con algo así. Esa frase me puso en una posición incómoda. Porque de repente la decisión no era solo sobre dinero. Era sobre la imagen que tenía de mí mismo. El amigo que ayuda. El amigo que no abandona. Miré mi teléfono que estaba sobre la mesa. En mi cabeza empecé a hacer cuentas casi automáticamente. No tenía 6.000 euros guardados sin tocar, pero sí tenía ahorros. Dinero que Laura y yo llevábamos meses juntando para cambiar el coche el año siguiente. Otra parte estaba reservada para arreglar un problema de humedad en el baño que llevábamos posponiendo. No era dinero libre. Pero existía. ¿Cuándo tendrías que pagarlo? Pregunté. Esta semana, respondió enseguida. Cuanto antes mejor. Silencio. Sergio me miraba como si estuviera esperando una sentencia. Yo no respondí enseguida. Y en ese momento Laura apareció de nuevo, apoyándose en el marco de la cocina. ¿Todo bien? Preguntó. Sergio está con un problema con el alquiler de su mamá, dije. Laura asintió despacio. Ah. Sergio se apresuró a hablar. Tranquila, no estaba obligando a Dani a nada. Solo le estaba contando. Laura lo miró con una sonrisa educada. No dije que lo estuvieras obligando. La tensión era sutil, pero estaba ahí. ¿De cuánto estamos hablando? Preguntó. Sergio dudó un momento. 5.800. Laura levantó ligeramente las cejas. No dijo nada durante unos segundos. Luego preguntó algo muy simple. ¿El dueño del departamento les dio algún recibo o algo donde figure la deuda? Sergio se acomodó en la silla. Sí, claro, bueno, está todo hablado con él. No era exactamente una respuesta. Laura no insistió, pero yo ya sabía lo que estaba pensando. Ella era mucho más práctica que yo con ese tipo de cosas. ¿Y cuándo podrías devolverlo? Preguntó. En unos meses, dijo Sergio. Máximo 3. Me miró. Te lo juro. La cocina volvió a quedarse en silencio. Yo sentía esa presión rara que aparece cuando sabes que cualquier respuesta va a cambiar algo. Laura me miró. No con enojo. Con preocupación. Dani, dijo suavemente, ¿podemos hablar un segundo? Fuimos al pasillo. Sergio se quedó en la mesa mirando el teléfono. ¿Qué piensas? Me preguntó Laura en voz baja. ¿Qué está desesperado? Ella suspiró. No digo que no lo esté. Entonces. Laura cruzó los brazos. Solo digo que es muchísimo dinero. Lo sé. ¿Lo tienes? Sí, más o menos. Laura se quedó callada unos segundos. Si decides ayudarlo, es tu amigo, dijo finalmente. Pero al menos asegúrate de tener claro cuándo y cómo te lo va a devolver. No era una negativa. Pero tampoco era entusiasmo.
Cuando volvimos a la cocina, Sergio levantó la vista enseguida. No quiero meterte en un problema con Laura, dijo. De verdad. Eso me hizo sentir peor. Porque en ese momento ayudar parecía lo correcto. Y no ayudar parecía casi una traición. Me senté de nuevo frente a él. Si te presto el dinero, dije, necesitamos fijar cómo me lo vas a devolver. Sergio asintió rápido. Claro. Nada debemos después. Perfecto. Saqué el teléfono. Abrí la aplicación del banco. Mientras esperaba a que cargara la pantalla, sentí algo extraño en el estómago. No exactamente miedo, pero sí la sensación de que estaba tomando una decisión grande. ¿Tienes tu número de cuenta? Pregunté. Sergio lo dictó de memoria. Lo escribí. La cifra apareció en la pantalla. 5.800. Me quedé mirándola unos segundos. Después apreté confirmar. El teléfono vibró suavemente cuando la transferencia se completó. Sergio se quedó inmóvil. ¿Ya está? Preguntó. Sí. Durante un segundo pensé que iba a llorar. Se levantó de la silla y me abrazó con tanta fuerza que casi tiramos la mesa. Hermano, no sé qué decir. No hace falta que digas nada, respondí. Te prometo que te lo voy a devolver. Lo dijo mirándome directamente a los ojos. En ese momento no tenía ninguna razón para dudar de él. Ninguna. Pero mientras Sergio seguía agradeciéndome una y otra vez, Laura estaba apoyada en la encimera de la cocina observándonos en silencio. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, noté algo que en ese momento decidí ignorar. No era enojo. Era preocupación. Sergio se fue de casa esa mañana casi una hora después. Durante ese tiempo repitió gracias tantas veces que llegó un momento en que ya no sabía qué responderle. Prometió que esa misma semana iba a hablar con el dueño del departamento para cerrar el problema del alquiler. También me dijo que en cuanto empezara el trabajo nuevo iba a organizar los pagos para devolverme el dinero. Lo primero que haga cuando cobre va a ser pasarte la primera parte, aseguró mientras se ponía la chaqueta. Antes de salir volvió a abrazarme. De verdad, Dani, no te voy a fallar. Cuando cerré la puerta, la casa quedó en silencio. Laura estaba lavando las tazas de café en la cocina. El agua corría fuerte contra el fregadero. Me acerqué. Ya está, dije. Ella no respondió enseguida. Terminó de enjuagar una taza, la dejó en el escurridor y recién entonces habló. ¿Se lo transferiste? Sí. Laura apoyó las manos en la encimera. ¿Los 5.800? Sí. Suspiró. No era un suspiro de enojo, sino de resignación. Bueno, dijo finalmente. Espero que de verdad se solucione lo de su mamá. Yo también lo esperaba. Durante el resto del día intenté no pensar demasiado en el dinero. Fui a trabajar, contesté correos, hice las cosas de siempre. Pero había un pequeño detalle que no podía sacarme de la cabeza. Cada vez que abría la aplicación del banco veía el saldo más bajo de lo habitual. No era devastador, pero sí lo suficiente como para recordarme que había tomado una decisión grande. Esa noche, cuando llegué a casa, Laura estaba revisando una libreta en la mesa del comedor. Era la libreta donde anotábamos gastos de la casa. ¿Qué haces? Pregunté. Estoy reorganizando algunas cosas. Señaló la página. El arreglo del baño lo vamos a tener que posponer. Miré la libreta. Había varias líneas tachadas. El cambio de neumáticos del coche. El arreglo de la humedad. El fondo que estábamos guardando para vacaciones. Laura no lo decía con reproche. Lo decía como quien acepta una consecuencia práctica. Es temporal, dije. Lo sé. En unos meses vuelve. Ella asintió. Ojalá. Los primeros días después del préstamo fueron tranquilos. Sergio me escribió esa misma tarde para decirme que ya había hablado con el dueño del departamento y que el problema estaba prácticamente solucionado. Te debo una muy grande, decía el mensaje. Durante la semana seguimos hablando con normalidad. Memes, algún comentario sobre fútbol, mensajes cortos. Nada raro. El sábado incluso me mandó una foto de su madre en la cocina preparando comida.
Está mucho más tranquila, escribió. Eso me hizo sentir bien. Como si todo hubiera valido la pena. Pero la primera pequeña incomodidad apareció unos 10 días después. Yo estaba en el trabajo cuando recordé algo. Sergio había dicho que empezaba el nuevo empleo ese mes. Le escribí. ¿Qué tal el primer día? Pasaron varias horas antes de que respondiera. Movido, jaja. Después te cuento. No era un mensaje extraño, pero tampoco tenía el entusiasmo que uno espera cuando alguien empieza un trabajo nuevo. Esa noche le pregunté un poco más. ¿Dónde era al final? La respuesta tardó otra vez. Una empresa de logística. Estoy en capacitación todavía. No hice más preguntas. No porque no quisiera saber, sino porque tampoco quería parecer que estaba interrogándolo. Los días siguieron pasando. Un miércoles por la tarde Sergio me mandó un audio corto. Hermano, esta semana estoy a 1000 con el trabajo. Pero no me olvidé de lo que hablamos. En unos días te paso algo. Ese algo me llamó la atención. No era exactamente la primera cuota que habíamos mencionado, pero tampoco quise darle demasiada importancia. El viernes llegó. Revisé mi cuenta del banco por costumbre. No había ninguna transferencia. Pensé que tal vez llegaría más tarde. A veces los pagos se hacen por la noche. Pasó el viernes. Pasó el sábado. Nada. El domingo por la tarde estuve a punto de escribirle, pero me detuve. No quería ser ese amigo que parece obsesionado con el dinero. El lunes por la mañana, mientras tomaba café antes de salir al trabajo, Laura me preguntó algo que llevaba días flotando en el ambiente. ¿Sergio ya te devolvió algo? Negué con la cabeza. Todavía no. Laura no hizo ningún comentario sarcástico. Solo dijo. Bueno, acaba de empezar el trabajo, ¿no? Sí. Pero mientras decía eso, abrí el teléfono. Había un mensaje de Sergio enviado la noche anterior. No lo había visto. Perdón que no escribí antes. Este mes se complicó más de lo que pensé. El primer pago va a tener que esperar un poco. Lo leí 2 veces. No decía cuánto tiempo. No decía cuándo. Solo un poco. Laura notó mi expresión. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. Ella lo leyó en silencio. ¿Qué le respondiste? Preguntó. Nada todavía. Laura me devolvió el teléfono. Respóndele normal, dijo. Pero pregúntale cuándo. Asentí. Abrí el chat. Tardé un momento en escribir. Finalmente envié un mensaje corto. Entiendo. Solo dime cuándo crees que podrías empezar a devolverlo, porque yo moví varias cosas para ayudarte. La respuesta llegó casi de inmediato. Más rápida que cualquier mensaje anterior. Pensé que preguntabas por cómo estaba mi mamá, no por el dinero. Me quedé mirando la pantalla. No era exactamente una acusación, pero tampoco sonaba bien. Escribí de nuevo. No lo decía por presión. Solo quiero saber cómo organizarnos. Los 3 puntos de escribiendo aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente llegó otro mensaje. Dame un poco de aire, Dani. Estoy pasando un momento complicado. Apoyé el teléfono sobre la mesa. Laura seguía sentada frente a mí. ¿Qué dijo? Que le dé aire. Ella no respondió durante unos segundos. Luego dijo algo que me dejó pensando el resto del día. Es curioso. ¿Qué cosa? Laura se encogió de hombros. Cuando alguien te debe dinero de verdad, normalmente es la primera persona que saca el tema. Miré mi café. No supe qué contestar. Porque, en el fondo, yo todavía estaba convencido de algo. Que Sergio solo estaba teniendo un mal momento. Y que, tarde o temprano, todo volvería a la normalidad. Lo que todavía no sabía era que ese iba a ser el último momento en mucho tiempo en el que hablaríamos con normalidad. Durante los días siguientes intenté no insistir demasiado. No porque el tema no me importara, sino porque todavía quería creer que todo era una mala coincidencia de tiempos. Un mes complicado, un trabajo nuevo, gastos inesperados, esas cosas pasan.
Sergio y yo seguimos intercambiando algunos mensajes, pero algo había cambiado. Antes nuestras conversaciones eran largas. Podíamos pasar media hora escribiendo tonterías, comentando noticias o hablando de fútbol. Ahora todo era más corto. Más funcional. Un meme. Un jajaja. Un luego te cuento. Y ya. Al principio pensé que era solo porque estaba ocupado con el trabajo nuevo. Pero cuanto más pasaban los días, más claro se volvía algo, casi siempre era yo el que iniciaba las conversaciones. Un miércoles por la tarde decidí hacer una pequeña prueba. No escribirle. Nada. Ni un mensaje, ni un meme, ni un cómo va todo. Quería ver si él tomaba la iniciativa. Pasaron 2 días. Nada. Pasó el fin de semana completo. Nada. El lunes por la noche Laura estaba en el sofá viendo una serie mientras yo revisaba el teléfono por tercera vez en 10 minutos. ¿Esperas un mensaje?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. No. Ella sonrió un poco. Claro. Dejé el teléfono sobre la mesa. Solo estoy viendo algo del trabajo. Laura pausó la serie. Dani. La miré. ¿Qué? No tienes que fingir conmigo. Suspiré. Solo me parece raro que no escriba. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi una semana. Laura se acomodó en el sofá. ¿Y antes cuánto tardaba en escribirte? No sé, depende. Pero ambos sabíamos la respuesta. Antes nunca pasaba tanto tiempo sin decir algo. Ni siquiera cuando estaba ocupado. ¿Vas a escribirle?, preguntó ella. Miré el teléfono otra vez. Tal vez mañana. Pero al día siguiente no tuve que escribirle yo. Sergio apareció. Me mandó un mensaje a media tarde. ¿Qué haces el sábado? Eso me sorprendió. No por el mensaje en sí, sino porque sonaba completamente normal. Como si nada estuviera raro. Le respondí que no tenía planes. Hay reunión en casa de Marcos, escribió. Hace tiempo que no nos vemos todos. Marcos era uno de los amigos del grupo que teníamos desde hacía años. De esos que organizaban asados o juntadas cada tanto. Dale, respondí. Sergio reaccionó con un pulgar arriba. Nada más. El sábado por la tarde fuimos con Laura. La casa de Marcos estaba llena de gente. Música baja, olor a carne asándose en el patio, vasos de plástico en la mesa de la cocina. Un ambiente típico de reunión entre amigos. Cuando Sergio llegó, lo vi desde el otro lado del patio. Saludaba a todos con la misma energía de siempre. Abrazos, bromas, palmadas en la espalda. Cuando me vio, levantó la mano. Dani. Se acercó y me abrazó como si no hubiera pasado nada. Hace 1000 que no te veía. Una semana, respondí. Se rió. Para nosotros eso es 1000. Laura estaba a mi lado. Bola, Sergio. Laura. Dijo él. ¿Cómo estás? Todo parecía normal. Demasiado normal. Durante la primera hora hablamos de cosas triviales. Trabajo, fútbol, una película que alguien había visto. Sergio actuaba exactamente igual que siempre. Eso, curiosamente, me incomodaba más que si estuviera tenso. Porque había algo que ninguno de los dos mencionaba. El dinero. En un momento Marcos apareció con una bandeja de cerveza. ¿Quién quiere? Sergio agarró una. Yo seguro. Luego se volvió hacia mí. Oye, Dani, luego hablamos un segundo. Asentí. Pero ese luego nunca llegó. Cada vez que parecía que íbamos a quedarnos solos, alguien se acercaba, alguien decía algo, alguien cambiaba de tema. Y Sergio tampoco parecía esforzarse demasiado por encontrar ese momento. Casi como si evitara deliberadamente quedarse a solas conmigo. La segunda incomodidad llegó más tarde. Estábamos varios sentados alrededor de la mesa del patio cuando uno de los chicos, Diego, dijo algo al pasar. ¿Entonces sí se fueron a la costa al final? Sergio levantó la vista. ¿Qué? Lo que subiste el otro día, respondió Diego. Se veía bueno ese lugar. Yo también levanté la vista. ¿La costa?
Sergio se encogió de hombros rápidamente. Ah, sí, nada, una escapada corta. Sentí algo raro en el pecho. No porque fuera ilegal irse un fin de semana a la playa, sino porque no sabía nada de ese viaje. Diego siguió hablando. Parecía un hotel bastante lindo. Sergio se rió. Nada especial, hombre. Tomó un sorbo de cerveza y cambió el tema con una facilidad impresionante. Pero la incomodidad ya estaba ahí. Unos minutos después me levanté de la mesa. Voy al baño, dije. En realidad no necesitaba ir. Solo necesitaba salir de ese grupo un momento. El baño estaba dentro de la casa, al final del pasillo. Cuando salí, Sergio estaba apoyado en la pared mirando el teléfono. Levantó la vista al verme. Ve. Tenemos que hablar, le dije. No sonó agresivo. Solo directo. Sergio miró hacia la sala donde se escuchaban voces. ¿Aquí? Sí. Suspiró. Dale. Nos quedamos unos segundos en silencio. Escuché lo del viaje, dije. Sergio frunció el ceño. ¿Qué pasa con eso? Nada, solo que no sabía que te habías ido de viaje. Él soltó una risa corta. Fue algo rápido. Entiendo. Otro silencio. Finalmente dije lo que llevaba días dando vueltas en mi cabeza. También quería saber cómo vamos con lo del dinero. Sergio se tensó ligeramente. ¿Aquí me vas a sacar ese tema? Solo estoy preguntando. Estamos en casa de Marcos, Dani. Lo sé. Sergio se pasó la mano por el cabello. Te dije que este mes estaba complicado. No estoy pidiendo todo ahora. Entonces no entiendo por qué tanta presión. Esa frase me dejó helado. ¿Presión? Sí. Sergio, te presté casi 6.000 euros. Y te dije que te los voy a devolver. Solo quiero saber cuándo. Él suspiró con fastidio. De verdad, a veces parece que no te importa nada más. Sentí algo que no había sentido hasta ese momento. Molestia. Claro que me importa, respondí. Pero también me importa que no me evites cuando hablamos de esto. Sergio me miró durante un segundo largo. Luego negó con la cabeza. Después hablamos, ¿sí? Y antes de que pudiera decir algo más, volvió hacia el patio. Yo me quedé solo en el pasillo, escuchando las risas de los demás desde afuera. Y por primera vez desde que había hecho la transferencia, algo empezó a instalarse lentamente en mi cabeza. Una sensación incómoda. La sensación de que Sergio no estaba actuando como alguien que le debe dinero a su mejor amigo. Estaba actuando como alguien que quería que el tema simplemente desapareciera. Me quedé unos segundos más en el pasillo después de que Sergio volviera al patio. Podía escuchar las voces, las risas, el ruido de las botellas chocando contra la mesa. Desde afuera, todo parecía una reunión normal entre amigos. Pero dentro de mí algo había cambiado. No era rabia todavía. Era una sensación más rara. Como si hubiera visto algo que no encajaba y mi cabeza estuviera intentando acomodarlo sin conseguirlo. Volví al patio unos minutos después. Sergio estaba sentado en la mesa contando una historia. Todos se reían. Cuando me vio acercarme, levantó la botella de cerveza. Aquí está el hombre. Sonreí por inercia y me senté. Pero la conversación que habíamos tenido en el pasillo seguía dando vueltas en mi cabeza. Porque algo no tenía sentido. No era solo el dinero. Era la actitud. Si yo le debiera casi 6.000 euros a mi mejor amigo, lo último que haría sería evitar el tema o tratarlo como una molestia. Durante el resto de la noche Sergio actuó exactamente igual que siempre. Bromeaba, contaba anécdotas, discutía sobre fútbol con Diego. Nadie más parecía notar nada extraño. Solo Laura. En un momento, mientras todos hablaban, se inclinó hacia mí y preguntó en voz baja. ¿Todo bien? Sí, respondí. Pero mi tono no sonó muy convincente. Ella no insistió en ese momento. Nos fuimos cerca de la medianoche. En el coche, mientras conducía, Laura miraba por la ventana. ¿Hablaste con él? Preguntó finalmente. Sí. Sí. Tardé un segundo en responder.
Dice que está complicado este mes. Laura asintió lentamente. Entiendo. Silencio. El semáforo se puso en rojo y detuve el coche. También se fue un fin de semana a la costa, añadí. Laura giró la cabeza. ¿Qué? Lo mencionaron hoy. Ella frunció el ceño. ¿Y no te lo había dicho? No. Laura se quedó pensando unos segundos. ¿Le preguntaste? Sí. ¿Qué dijo? Que fue algo rápido. El semáforo cambió a verde. Arranqué el coche. Durante el resto del camino ninguno de los dos habló mucho. Pero cuando llegamos a casa y estábamos cerrando la puerta, Laura dijo algo que me dejó pensando. Dani, hay algo raro. ¿A qué te refieres? A su actitud. Por. Laura dejó las llaves en la mesa. Porque no se comporta como alguien que le debe dinero a su mejor amigo. No respondí. Porque esa misma idea ya llevaba un rato rondando en mi cabeza. Durante los días siguientes intenté no obsesionarme con el tema. Me concentré en el trabajo, en las cosas de la casa, en cualquier cosa que me mantuviera ocupado. Pero cada vez que abría el teléfono y veía el chat con Sergio, sentía ese pequeño nudo en el estómago. Las conversaciones eran cada vez más cortas. A veces le escribía algo por la tarde y respondía al día siguiente. Otras veces simplemente reaccionaba con un emoji. Una noche, mientras estaba en el sofá revisando el teléfono, Laura apareció con 2 tazas de té. Se sentó a mi lado. ¿Siguen hablando? Más o menos. ¿Te dijo algo del dinero? Negué con la cabeza. No. Laura bebió un sorbo de té. Dani, ¿puedo preguntarte algo sin que te enojes? Claro. ¿Estás seguro de que todo lo que te contó era verdad? La pregunta me incomodó. ¿Por qué no lo sería? No digo que esté mintiendo, respondió ella con calma. Solo digo que a veces las historias cambian cuando el dinero aparece. No me gustó cómo sonaba eso. Sergio no es así. Laura no discutió. Solo dijo. Ojalá tengas razón. Los días siguieron pasando. 2 semanas más. Luego 3. Y el dinero seguía sin aparecer. Un martes por la tarde decidí escribirle de nuevo. Esta vez más directo. Oye, Sergio, ¿podemos hablar un momento sobre lo del préstamo? La respuesta tardó varias horas. Cuando llegó, fue un audio. Lo escuché en la cocina. Dani, hermano, perdón que esté tan desaparecido. Este mes fue una locura con el trabajo. Te prometo que no me olvidé. Solo necesito un poco más de tiempo. Su voz sonaba cansada. Pero había algo que me llamó la atención. No mencionó ninguna fecha. Ninguna cantidad. Solo más tiempo. Le respondí. Entiendo. Pero necesito saber cuándo podrías empezar a devolverlo. Los 3 puntos de escribiendo aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente llegó un mensaje corto. ¿De verdad ahora vamos a convertir esto en un problema? Me quedé mirando la pantalla. Sentí un calor incómodo subir por el pecho. Le respondí. No lo estoy convirtiendo en un problema. Solo quiero claridad. Pasaron casi 20 minutos antes de que contestara. Te dije que te lo voy a devolver. Apoyé el teléfono en la mesa. Laura estaba en la cocina cortando verduras para la cena. ¿Qué pasó? Preguntó. Dice que se lo estoy convirtiendo en un problema. Laura levantó la vista. ¿Tú? Sí. Ella dejó el cuchillo sobre la tabla. Eso es interesante. ¿Qué cosa? Que ahora el problema seas tú por preguntar. No supe qué decir. Porque por primera vez empecé a sentir algo que hasta ese momento había estado evitando. Duda. No sobre el dinero. Sobre Sergio. Esa noche me acosté tarde. Estuve un buen rato revisando el teléfono, mirando conversaciones viejas. Memes, fotos, mensajes de años atrás. Había uno de hacía casi 4 años que me hizo detenerme. Era un mensaje de Sergio después de que yo lo ayudara a mudarse de apartamento. Gracias por siempre estar cuando lo necesito. En ese momento sonreí.
Ahora ese mensaje me produjo una sensación distinta. Porque de repente una pregunta empezó a aparecer lentamente en mi cabeza. Una que hasta ese momento nunca me había hecho. ¿Y si Sergio no estaba pasando por un mal momento? ¿Y si simplemente sabía que yo iba a ayudarlo, sin importar qué? Intenté apartar esa idea. Pero ya era demasiado tarde. Porque a partir de ese momento empecé a notar cosas que antes había decidido ignorar. Y una de ellas apareció apenas 2 días después. De la forma más inesperada posible. 2 días después de ese mensaje pasó algo que, en ese momento, parecía pequeño. Pero terminó siendo la primera grieta real en la historia que Sergio me había contado. Era jueves por la tarde. Yo estaba en el trabajo terminando unos informes cuando abrí el teléfono por costumbre y entré a Instagram. No lo hago mucho durante el día, pero a veces lo reviso rápido mientras espero que cargue algún archivo. Estaba pasando historias sin prestar demasiada atención cuando apareció la de Diego. Diego era uno de los amigos que había estado en la reunión de Marcos. La historia mostraba una mesa larga en un bar. Varias cervezas, platos de comida, gente riéndose. Y en medio de la mesa estaba Sergio. Lo reconocí enseguida. Tenía una camiseta nueva que nunca le había visto y estaba levantando un vaso mientras alguien grababa. La música estaba alta y alguien gritaba. Salud por el ascenso. No entendía a qué ascenso se referían, pero lo que sí noté fue otra cosa. Sergio no parecía alguien que estuviera pasando un mes complicadísimo. No parecía estresado. No parecía preocupado. Se veía exactamente como siempre, relajado, riéndose, brindando. Miré la hora de la historia. Había sido publicada hacía 20 minutos. Sentí esa incomodidad que aparece cuando ves algo que contradice lo que te han estado diciendo. No era un crimen salir con amigos. Pero tampoco encajaba con el discurso de no tengo ni un respiro. Guardé el teléfono en el bolsillo y volví al trabajo. Intenté no darle demasiada importancia. Pero esa noche, cuando llegué a casa, la historia seguía dando vueltas en mi cabeza. Laura estaba en la cocina calentando algo para cenar. Voy vi algo curioso, dije mientras dejaba las llaves. ¿Qué cosa? Sergio. ¿Qué pasó? Saqué el teléfono y le mostré la historia. Laura la miró en silencio. ¿Cuándo fue esto? Voy. Laura levantó la vista. Voy. Sí. Dejó el teléfono en la mesa. Pensé que estaba trabajando sin parar. Me encogí de hombros. Tal vez salió después del trabajo. Laura no respondió. Solo dijo. Puede ser. Pero el tono con el que lo dijo dejaba claro que no estaba convencida. Cenamos sin hablar mucho del tema. Pero después, mientras estábamos en el sofá, Laura volvió a mencionarlo. Dani. Sí. Hay algo que me cuesta entender. ¿Qué cosa? Si yo le debiera casi 6.000 euros a alguien que quiero, lo último que haría sería subir historias saliendo de fiesta. Me quedé mirando la televisión apagada. No sabemos cuánto gastó. No importa cuánto gastó, dijo ella. Importa la actitud. Esa palabra volvió a aparecer. Actitud. Y cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Porque el problema no era solo el dinero. Era cómo se comportaba Sergio con respecto al dinero. Durante los días siguientes decidí observar. No decir nada todavía. Solo observar. Y cuanto más observaba, más cosas empezaban a encajar de forma incómoda. Por ejemplo, noté algo que antes no había prestado atención. Sergio casi nunca hablaba del trabajo nuevo. Cuando yo le preguntaba cómo iba, respondía con frases muy vagas. Bien. Movido. Aprendiendo. Nunca mencionaba compañeros. Nunca contaba anécdotas. Nunca hablaba de horarios. Era extraño. Porque Sergio siempre había sido de los que contaban todo. Una noche, mientras revisaba conversaciones antiguas, me di cuenta de otro detalle. El supuesto trabajo nuevo había aparecido justo en el mismo momento en que necesitaba justificar cómo iba a devolverme el dinero. Eso me dejó pensando. Pero lo que terminó de romper la tranquilidad que todavía intentaba mantener ocurrió una semana después. Fue un domingo. Laura y yo estábamos desayunando en casa de mi madre.
Una visita normal de fin de semana. Mi madre estaba hablando de cualquier cosa, una vecina, una receta, un programa de televisión, cuando mencionó algo que me sorprendió. Ayer me encontré con la mamá de Sergio en el supermercado. Levanté la vista. ¿Ah, sí? Sí, hace tiempo que no la veía. Sentí un pequeño impulso de curiosidad. ¿Cómo está? Bien, parecía bien. ¿Y el departamento? Pregunté casi sin pensar. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué departamento? El alquiler. Ella negó con la cabeza. No dijo nada de eso. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Seguro? Sí. Tomó un sorbo de café. De hecho me dijo que estaba tranquila porque Sergio la estaba ayudando con unas cosas de la casa. Sentí que algo se movía lentamente dentro de mi pecho. No era una confirmación de que Sergio hubiera mentido. Pero tampoco encajaba con la historia de una mujer al borde de perder su vivienda. Cuando volvimos a casa esa tarde, Laura notó que estaba más callado de lo normal. ¿Qué piensas? Preguntó. No lo sé. Sí lo sabes. Suspiré. Solo me parece raro. Laura se sentó frente a mí en la mesa. Dani, te voy a hacer una pregunta. La miré. Si Sergio no fuera tu amigo de toda la vida, ¿qué pensarías de toda esta situación? No respondí enseguida. Porque la respuesta apareció demasiado rápido en mi cabeza. Pensaría que me estaban tomando el pelo. Laura me sostuvo la mirada. A veces la historia que queremos creer es la última que abandonamos. Miré el teléfono que estaba sobre la mesa. El chat con Sergio seguía ahí. La última conversación terminaba con su mensaje. Te dije que te lo voy a devolver. Hasta ese momento todavía había estado esperando una señal de que todo era un malentendido. Pero esa noche empecé a considerar algo que no me había atrevido a pensar antes. Tal vez el problema no era el tiempo. Tal vez el problema era que Sergio nunca había tenido la intención de devolver ese dinero tan pronto como prometió. Y si eso era verdad, entonces la pregunta importante ya no era cuándo iba a pagar. La pregunta era otra. ¿Cuántas partes de la historia que me había contado eran realmente ciertas? Y la respuesta empezó a aparecer unos días después. Cuando tomé una decisión que hasta ese momento había estado evitando. Llamar directamente a su madre. Durante 2 días estuve mirando el número de la madre de Sergio sin atreverme a marcar. Lo tenía guardado desde hacía años. Probablemente de alguna vez que Sergio me lo pasó por si ocurría algo mientras vivíamos cerca. Nunca lo había usado para nada importante. Y ahora, cada vez que abría el contacto, sentía esa incomodidad que aparece cuando sabes que estás a punto de cruzar una línea. Porque llamar a su madre significaba algo muy claro. Significaba que ya no confiaba del todo en lo que Sergio me había contado. El martes por la noche estaba sentado en la mesa del comedor con el teléfono en la mano cuando Laura apareció con una taza de té. ¿La vas a llamar? Preguntó. No lo sé. Llevas 10 minutos mirando el número. Suspiré. Se siente raro. Laura se sentó frente a mí. Lo raro sería seguir sin querer saber. Miré el teléfono otra vez. ¿Y si lo que me contó es verdad? Entonces confirmarlo no debería ser un problema. No tenía forma de discutir eso. Respiré hondo y presioné el botón de llamada. El tono sonó 3 veces. 4. 5. Cuando ya estaba pensando que no iba a contestar, escuché su voz. Hola. Hola, señora Marta. Sí. Soy Dani, amigo de Sergio. Hubo una pausa breve y luego su voz cambió a un tono más cálido. Dani. Hace mucho que no sé de ti. Sí, hace tiempo. Intercambiamos un par de frases normales. Pregunté cómo estaba, cómo iba todo. Todo sonaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Finalmente decidí ir al punto. Quería preguntarle algo sobre el departamento. ¿El departamento? Sí. Sergio me comentó que habían tenido un problema con el alquiler. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue largo. Pero fue suficiente. Bueno, sí, hubo un pequeño atraso hace unos meses, dijo finalmente.
Sentí como mi espalda se tensaba. ¿Ya se solucionó? Sí, sí, respondió ella. Sergio me ayudó con eso hace tiempo. Esa frase me hizo fruncir el ceño. ¿Hace tiempo? Sí, ya está todo al día. Apoyé el codo en la mesa. ¿Hace cuánto se arregló? No recuerdo exactamente, un par de meses, creo. Un par de meses. El préstamo que yo le había hecho a Sergio había sido hacía poco más de un mes. Sentí un frío extraño en el pecho. Entiendo, dije. La señora Marta siguió hablando un poco más sobre cosas normales. Me preguntó por mi trabajo, por Laura. Respondí automáticamente. Pero mi cabeza ya estaba en otra parte. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono unos segundos. Laura estaba observándome desde el otro lado de la mesa. ¿Qué dijo? Que el alquiler ya estaba solucionado hace un par de meses. Laura no parecía sorprendida. Solo suspiró despacio. Eso no encaja. Negué con la cabeza. No. Nos quedamos en silencio. Pero el golpe real todavía no había llegado. Porque al día siguiente ocurrió algo más. Estaba saliendo del trabajo cuando recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Hola Dani, soy Carla. Me quedé mirando el nombre un momento antes de reconocerlo. Carla había sido la novia de Sergio durante varios años. Habían terminado hacía tiempo, pero todavía coincidíamos en algunas reuniones del grupo. Todo bien, le respondí. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Quería preguntarte algo, ¿Sergio también te pidió dinero hace unas semanas? Sentí el estómago hundirse. Miré la pantalla. Escribí. Sí. Los 3 puntos aparecieron enseguida. Pensé que tal vez también te había pedido. Sentí un calor subir por el cuello. ¿Cuánto? Pregunté. La respuesta tardó unos segundos. 1500. Me quedé quieto en medio de la acera. El ruido de los coches pasando por la calle sonaba distante. Escribí otra pregunta. ¿Para qué? Carla tardó un poco más en responder esta vez. Me dijo que tenía que pagar una deuda urgente del trabajo. Cerré los ojos un momento. Otra historia. Otra urgencia. Otra cantidad. Cuando llegué a casa esa noche, Laura estaba leyendo en el sofá. Necesitamos hablar, le dije. Le conté todo. La llamada con la madre de Sergio. El mensaje de Carla. Los 1500 euros. Cuando terminé, Laura apoyó el libro en la mesa. Entonces no fuiste el único. Negué con la cabeza. No. ¿Carla ya recuperó su dinero? No. Laura soltó una risa corta, pero no era una risa divertida. Era incredulidad. Dani. Sí. Esto ya no parece una mala racha. No respondí. Porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. Durante semanas había estado tratando de convencerme de que Sergio solo estaba pasando un momento difícil. Pero ahora había demasiadas piezas que no encajaban. Historias diferentes. Cantidades diferentes. Excusas diferentes. Miré el chat con Sergio. Su último mensaje seguía siendo el mismo. Te dije que te lo voy a devolver. Por primera vez desde que había empezado todo esto, sentí algo que no era duda. Era rabia. Porque de repente todo empezaba a verse distinto. Y una idea empezó a formarse lentamente en mi cabeza. Una idea incómoda. Tal vez Sergio no había acudido a mí porque confiaba en mí. Tal vez había acudido a mí porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Que yo iba a decir que sí. ¿Y qué después? Iba a tardar demasiado en darme cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Pero todavía faltaba una pieza más para que todo encajara. Y apareció 3 días después. Cuando decidí ir al apartamento de Sergio. Durante los 3 días siguientes casi no hablé con Sergio. No porque hubiera decidido cortarlo de golpe, sino porque necesitaba tiempo para pensar con la cabeza fría. Hasta ese momento todo lo que tenía eran piezas sueltas. La llamada con su madre. El mensaje de Carla. Las historias distintas que había contado. Nada era una prueba absoluta de que Sergio me hubiera mentido deliberadamente. Pero cuando juntaba todo,
La imagen empezaba a verse cada vez más clara. El jueves por la tarde, mientras salía del trabajo, tomé una decisión. Iba a ir a su apartamento. No para pelear. No para armar una escena. Solo para hablar cara a cara. Porque algo que me había empezado a molestar más que el dinero era otra cosa, la forma en que Sergio evitaba cualquier conversación directa. Todo era por mensajes. Todo era vago. Todo era después hablamos. Subí al coche y conduje hasta su barrio. Había estado en ese apartamento muchas veces. Incluso lo había ayudado a mudarse allí 2 años antes. Era un edificio antiguo, de esos con pasillos largos y buzones de metal en la entrada. Cuando entré al portal, lo primero que noté fue algo pequeño. El nombre de Sergio ya no estaba en el buzón. Había una etiqueta arrancada, dejando un rectángulo más claro en el metal. Me quedé mirándolo unos segundos. Tal vez solo había cambiado el papel. Tal vez el portero lo había quitado. Pero la sensación incómoda volvió. Subí las escaleras. Segundo piso. Puerta 2B. Toqué el timbre. Esperé. Silencio. Volví a tocar. Nada. Me quedé allí un momento más, escuchando. No se oía ningún ruido dentro. Ni pasos. Ni televisión. Ni música. Saqué el teléfono y le escribí. Estoy en tu edificio, ¿estás en casa? El mensaje se envió. Pero no aparecieron los 3 puntos de respuesta. Ni siquiera la doble marca de leído. Guardé el teléfono. Justo cuando estaba pensando en irme, escuché el sonido de una puerta abriéndose en el apartamento de al lado. Un hombre mayor salió con una bolsa de basura. Me miró un segundo, curioso. ¿Buscas a Sergio? Preguntó. Asentí. Sí. El hombre señaló la puerta. Llegaste tarde. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Cómo que tarde? Se fue hace unos días. ¿Se fue? El hombre bajó los hombros con indiferencia. Sí. Vinieron con una furgoneta y sacaron varias cajas. Me quedé en silencio. ¿Sabes a dónde se mudó? Pregunté. Ni idea. El hombre encogió los hombros otra vez. Aquí la gente entra y sale todo el tiempo. Cerró la puerta de su apartamento y bajó las escaleras con la bolsa de basura. Yo me quedé parado frente a la puerta 2B. Sentía algo extraño. No era solo sorpresa. Era la sensación de que una pieza importante acababa de encajar. Probé girar el picaporte por pura inercia. La puerta estaba cerrada. Pero algo llamó mi atención. Había una cinta adhesiva vieja en el marco, como si hubiera estado sujetando algo que ya no estaba. Miré alrededor. La alfombra del pasillo estaba ligeramente movida, como si hubieran arrastrado muebles hacía poco. Saqué el teléfono otra vez. Le escribí de nuevo. ¿Te mudaste? El mensaje se envió. Esperé unos minutos. Nada. Bajé las escaleras lentamente. Cuando salí a la calle sentí una mezcla rara de emociones. Confusión. Rabia. Y una certeza cada vez más fuerte. Sergio no solo estaba evitando la conversación. Estaba desapareciendo. En el coche me quedé mirando el teléfono varios minutos antes de arrancar. Pensé en llamarlo. Pero recordé algo. La última vez que había intentado llamarlo, hacía unos días, había saltado directamente al buzón de voz. Arranqué el coche. Durante el camino a casa, mi cabeza empezó a repasar cada conversación que habíamos tenido en los últimos meses. Cada excusa. Cada promesa. Cada momento en el que yo había decidido confiar. Cuando llegué a casa, Laura estaba en la cocina preparando algo de cenar. ¿Fuiste a verlo? Preguntó al verme entrar. Asentí. Sí. Y dejé las llaves en la mesa. Se fue. Laura frunció el ceño. ¿Cómo que se fue? Se mudó. ¿Te avisó? Negué con la cabeza. No. Laura apoyó las manos en la encimera. Dani. Un vecino dijo que vinieron con una furgoneta hace unos días. Silencio. Laura se quedó pensando. ¿Te contestó los mensajes? No.
Saqué el teléfono y se lo mostré. Los dos mensajes seguían sin respuesta. Laura suspiró lentamente. Esto ya no es solo raro. Me senté en una de las sillas de la cocina. No. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente Laura habló. ¿Qué vas a hacer? Miré el teléfono otra vez. El chat con Sergio seguía abierto. Su último mensaje estaba semanas atrás. Te dije que te lo voy a devolver. Apoyé el teléfono en la mesa. Primero, voy a esperar a ver si responde. Laura me miró con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Y si no responde? La pregunta quedó flotando en la cocina. No respondí enseguida. Porque, en el fondo, empezaba a entender algo que hasta ese momento había estado evitando admitir. Que Sergio tal vez no estaba evitando la conversación. Tal vez estaba evitando algo mucho más simple. Darme la cara. ¿Y si eso era verdad? Entonces la historia que yo había estado contándome durante semanas, la del amigo en problemas que solo necesitaba tiempo, estaba a punto de derrumbarse por completo. Durante los días siguientes seguí esperando un mensaje de Sergio. No algo largo. No una explicación perfecta. Solo alguna señal de que no había desaparecido completamente. Pero el mensaje nunca llegó. El chat seguía igual. Mis dos últimos textos seguían con una sola marca gris. Ni siquiera habían sido entregados. Eso ya era raro. Probé llamarlo otra vez. Directamente al buzón de voz. Intenté un día después. Lo mismo. La sensación de frustración empezó a convertirse en algo más pesado. Ya no era solo incertidumbre. Era la certeza incómoda de que Sergio había tomado una decisión. Y esa decisión era no hablar conmigo. Una semana después me escribió Carla otra vez. ¿Sabes algo de Sergio? Le respondí que no. Que había ido a su apartamento y ya no vivía allí. Pasaron unos minutos y luego llegó otro mensaje suyo. Creo que también cambió de número. Sentí el mismo vacío en el estómago que había sentido frente a la puerta del apartamento. Le pedí el número nuevo. Carla lo envió. Lo guardé. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de escribir. Soy Dani. Necesitamos hablar. El mensaje se envió. Esta vez sí aparecieron las dos marcas grises. Al menos el número funcionaba. Pero no apareció el en línea. Ni los 3 puntos de respuesta. Nada. Pasaron 10 minutos. 20. Una hora. Finalmente apoyé el teléfono sobre la mesa. Laura estaba sentada frente a mí. ¿Contestó? Negué con la cabeza. Ella suspiró. Dani, creo que ya sabes lo que está pasando. Sí. Lo sabía. Pero admitirlo en voz alta era otra cosa. Pasaron 3 días más. El domingo por la tarde estaba en casa revisando cosas del trabajo cuando el teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Lo abrí. Era Sergio. Solo una frase. Perdón por desaparecer. No supe cómo manejar todo esto. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Le respondí casi inmediatamente. ¿Dónde estás? Los 3 puntos aparecieron. Luego desaparecieron. Finalmente llegó su respuesta. Estoy fuera de la ciudad. Leí el mensaje varias veces. No podías decirme eso antes, escribí. Pasaron unos minutos. Me daba vergüenza. Esa palabra me hizo apretar la mandíbula. Vergüenza. Le escribí otra vez. ¿Vergüenza de qué? ¿De deberme dinero o de desaparecer? Esta vez tardó más en responder. De todo. Miré la pantalla. Durante semanas había imaginado este momento. La oportunidad de que Sergio explicara qué había pasado. Pero ahora que estaba ocurriendo, todo se sentía extrañamente vacío. Le escribí algo muy simple. Necesito saber la verdad, ¿para qué era realmente el dinero? La respuesta tardó casi 10 minutos. Cuando llegó, fue más corta de lo que esperaba. No fue solo para el alquiler. Me quedé mirando esas palabras. Entonces, los puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer.
Finalmente llegó otro mensaje. Tenía varias deudas. No me sorprendió tanto como esperaba. ¿Y por eso le pediste dinero a más gente? Silencio. Luego. Sí. Me recosté en la silla. La cocina estaba completamente en silencio. Laura me miraba desde el otro lado de la mesa. Le mostré el teléfono. Ella leyó los mensajes sin decir nada. Volví a escribir. ¿Cuántas personas? La respuesta llegó rápido. Prefiero no decirlo. Eso me hizo soltar una pequeña risa amarga. Claro. Pasaron unos segundos. Luego escribí algo que llevaba semanas queriendo decir. ¿Por qué yo? Esta vez tardó más. Casi 5 minutos. La respuesta fue la frase más honesta que Sergio había escrito en toda esta historia. Porque sabía que ibas a decir que sí. La leí 2 veces. No era cruel. No era agresiva. Pero era brutalmente clara. Durante mucho tiempo había creído que Sergio me había pedido ayuda porque confiaba en mí. Ahora entendía algo distinto. Me la había pedido porque sabía exactamente cómo iba a reaccionar. Escribí una última pregunta. ¿Vas a devolverlo? Los puntos aparecieron. Luego desaparecieron. Pasaron casi 2 minutos antes de que llegara la respuesta. Voy a intentarlo. Intentarlo. No, sí. No te lo prometo. Intentarlo. Dejé el teléfono sobre la mesa. No respondí. Porque en ese momento entendí algo que me había costado semanas aceptar. El dinero probablemente no iba a volver. Al menos no pronto. Tal vez nunca. Laura se sentó frente a mí. ¿Qué dijo? ¿Qué sabía que iba a decir que sí? Ella suspiró lentamente. Eso duele. Asentí. Sí. Durante los meses siguientes reorganizamos muchas cosas. Cancelamos algunos planes. Ajustamos gastos. El dinero perdido no arruinó nuestras vidas, pero sí cambió algunos proyectos que teníamos. ¿Y Sergio? Sergio desapareció otra vez. A veces veía su nombre aparecer en alguna conversación de conocidos, o en alguna foto lejana en redes sociales. Nunca volvió a escribirme. Yo tampoco volví a escribirle. Durante mucho tiempo me repetí que había perdido casi 6.000 euros. Pero con el tiempo entendí que esa no era la historia completa. Lo que realmente había perdido era algo más difícil de medir. La idea que tenía de esa amistad. Durante más de 20 años había defendido a Sergio frente a cualquiera. Decía que era un desastre, sí, pero que en el fondo era buena persona. Decía que siempre estaba cuando hacía falta. Decía que éramos como hermanos. Supongo que, en cierto modo, seguía creyendo eso incluso cuando las señales empezaron a aparecer. Porque aceptar lo contrario significaba cambiar la forma en que veía toda esa parte de mi vida. Y eso es lo que más cuesta. Hoy ya no siento rabia cuando pienso en él. Ni siquiera por el dinero. El dinero se recupera con el tiempo. Mes a mes. Lo que tarda más en acomodarse es esa sensación de darte cuenta de que alguien te conocía lo suficiente como para saber exactamente qué botón presionar. Porque Sergio no me pidió ayuda solo porque estuviera desesperado. Me la pidió porque sabía algo que yo tardé demasiado en entender. Que cuando alguien a quien quieres te dice que te necesita, la mayoría de las veces ni siquiera te planteas decir que no. Y desde entonces aprendí algo que me hubiera gustado entender mucho antes. Ayudar a alguien no es un error. Confiar tampoco. Pero cuando una amistad solo funciona mientras tú eres el que siempre resuelve los problemas, entonces no es una amistad. Es un recurso. Y el día que esa persona decide desaparecer en lugar de responder por lo que hizo, te das cuenta de algo muy simple. Nunca te vio como un hermano. Te vio como la solución más fácil.